En el gobierno de AMLO, casi 29.000 personas más han ingresado a prisión. El 58% de ellas no tiene juicio ni sentencia. Estás viendo Si Te Vende y aquí nos enfocamos en informarte para que tú saques tus propias conclusiones. Aquí siempre tendrás la posibilidad de expresar aquello que piensas sobre lo que te exponemos. Por favor, no te quedes callado. Usa el casillero de los comentarios de este video. En los 4 años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la población en las cárceles de México pasó de 197.988 personas privadas de la libertad a 226.916, lo que supone un total de 28.928 presos nuevos en centros estatales y federales. La mayoría, 58%, de quienes han ingresado, son personas en prisión preventiva, sin juicios ni condenas que prueben que son culpables de algún delito. Datos de los anexos del cuarto informe de gobierno muestran que en la actual administración, la población de personas en prisión preventiva oficiosa o justificada creció en 17.565 para llegar a un total de 92.595. Lo anterior ha provocado que, actualmente, al menos 4 de cada 10 mujeres y hombres encarcelados en México sean presuntos culpables sin condena. Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y el amparo en revisión 355/2021, y con ello, la viabilidad de la medida de prisión preventiva oficiosa o automática, que es una de las modalidades con las cuales las autoridades encarcelan a personas sin necesidad de llegar a un juicio. Los datos del gobierno federal refieren que la mayor parte de la población penitenciaria en el país se concentra en el fuero común, es decir, en cárceles estatales. Tan solo en 2014 estos lugares alcanzaron cifra récord de ocupación con 206.767 personas privadas de su libertad. Durante los siguientes 4 años, esta cifra disminuyó hasta llegar a 165.213, una reducción de 41.554. Sin embargo, a partir del 2019 con la llegada de López Obrador, la cifra de personas en estos centros de reclusión aumentó nuevamente hasta llegar a 197.734, lo que coincide con las fechas en las que el Ejecutivo presentó diversas reformas en materia penitenciaria, que fueron aprobadas por todos los partidos y que permitieron sumar al artículo 19 de la Constitución una veintena de delitos que ameritan prisión automática. En contraste, la población penitenciaria del fuero federal ha tenido un constante decremento desde 2014 hasta 2021, al pasar de 48.871 presos a 28.652, tendencia interrumpida hasta este año, en el que se tiene registro de un aumento de 530 personas nuevas que llegaron a estos centros penitenciarios de septiembre de 2021 a junio de 2022. Trasladan a reos de cárceles estatales a federales para despresurizar. Otra de las acciones que la administración de López Obrador destacó en su cuarto informe tiene que ver con la despresurización de centros penitenciarios estatales de 24 entidades, Estrategia para la Recuperación y Dignificación de las Cárceles en México. Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se trasladó a Centros Federales de Readaptación Social, CEFERESOS, a 3.210 personas que, según el gobierno federal, representaban un riesgo en sus cárceles de origen. El 21 de abril pasado, un periodista cuestionó al presidente en su conferencia de prensa matutina sobre estos traslados, tras asegurar que hay padres y madres de familia desesperados porque sus hijos han sido trasladados a reclusorios muy lejanos.
lo que les dificulta saber en qué circunstancias se encuentran sus hijos. El presidente respondió: hay una situación que hoy precisamente analizamos sobre los reclusorios. Como están saturados los reclusorios de los estados y hay condiciones de violación franca de derechos humanos, por hacinamiento, por las malas instalaciones, entonces se ha venido aplicando un programa de traslado del fuero común a reclusorios federales, a los reclusorios que se contrataron. Sin embargo, aseguró que el gobierno buscaría atender a los familiares de las personas privadas de la libertad para que sepan de sus reclusos y en qué condiciones están. Desde luego, nosotros procuramos que no haya violación de derechos humanos, que no haya maltrato, dijo. El cuarto informe refiere que la mayor cantidad de traslados de centros estatales a federales se registró en el Estado de México, donde 1.357 personas fueron trasladadas. Siguieron Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Puebla, de donde se trasladó a 318, 176, 158 y 150 reos, respectivamente. Como se mencionó, a junio de 2022, la población de personas privadas de la libertad en el país ascendía a 226.916 personas, de las que 8.3% se encuentra en estos centros federales. Esto es 18.749 personas, de las cuales casi 40% se encuentran en calidad de procesadas, 7.394. El gobierno presume como un aspecto positivo que la cantidad total de reos en estas cárceles federales representa una ocupación del 65.7%, ya que a nivel nacional se tiene registro de una sobrepoblación de 9.787 reos en las 289 cárceles, pues estas solo tienen capacidad para 217.129 personas. En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, donde concluyó que existe un generalizado abandono institucional por parte de las autoridades en las cárceles del país, lo que se evidencia en las condiciones de estos lugares. El estudio dio cuenta de diversas deficiencias para garantizar una alimentación suficiente y adecuada para las y los reos. Inexistentes áreas médicas debidamente equipadas, falta de agua y drenaje dentro de los centros, insuficiente personal de guardia y custodia, entre otras irregularidades que violan los derechos de los reos a una habitabilidad digna. Incluso, documentó la falta de una efectiva separación entre personas sentenciadas y procesadas, lo que se traduce en que hombres y mujeres convivan sin distinción dentro de las cárceles. Proyectos de la Corte van contra prisión oficiosa, gobierno quiere mantenerla. El 17 de agosto, durante su conferencia de prensa mensual, el ministro Arturo Saldívar, presidente de la SCJN, informó que en las próximas semanas el máximo tribunal del país discutiría dos asuntos referentes a la convencionalidad y constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Estos asuntos son de una enorme relevancia, pueden cambiar la historia de la vida de miles de personas y pueden cambiar también el paradigma sobre el que se ha asentado la persecución de los delitos en México, dijo. En repetidas ocasiones, Saldívar ha insistido en que en el país, la mayoría de las personas sujetas a esta medida son de escasos recursos, por lo que aplicar la prisión de forma automática es aplicar una condena sin sentencia, que, por regla general, castiga la pobreza. Incluso durante su histórica visita a Santa Marta Acatitla, en mayo pasado, aprovechó la oportunidad para fijar su postura sobre el tema. ¿Se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa? Hay miles de personas sin sentencia en las prisiones, pero la violencia en el país no cede ni tampoco la inseguridad. Entonces, para mí esto es suficiente para demostrar que la medida no funciona, aparte de que es violatoria de derechos humanos, dijo. Animal Político, en alianza con la organización Intersecta, publicó en octubre de 2021 la investigación Prisión Preventiva.
el arma que encarcela pobres e inocentes. Ahí se dio cuenta que el 70% de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria o secundaria y que son acusados de delitos menores como pequeños robos o narcomenudeo, son las principales víctimas de esta medida. Más aún, la investigación reveló que las mujeres son las personas que han sido más perjudicadas por esta medida. Tan solo de 2019 a agosto de 2021, la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia, es decir, legalmente inocentes, pasó de 10.2 a 14.2 por cada 100.000 mujeres. Luego de que se diera a conocer que los ministros se alistan para discutir este asunto y que los proyectos de sentencia perfilan anular esta medida, el gobierno de López Obrador pidió a la SCJN mantener en la Constitución la figura de prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que eliminarla significa una medida negativa para la seguridad pública del país. Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado, afirmó. El 25 de agosto, justo el día en que la Corte informó que el futuro de la prisión preventiva oficiosa en México sería discutido a partir de este lunes 5 de septiembre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aprovechó para ir más allá y asegurar que eliminar esta medida representaría el fin de toda la estrategia de seguridad del gobierno federal. Esto, a pesar de que tanto organismos internacionales como organizaciones de derechos humanos y especialistas en la materia han criticado esta figura al considerar que su aplicación es violatoria de derechos humanos, pues a pesar de que debería ser utilizada como excepción, termina siendo la regla. Yo soy Rafael Sosa y como siempre estoy a tus órdenes para que juntos hagamos de Si Te Vende una más grande comunidad. Comparte este video, estamos abiertos a tus denuncias públicas a través de este medio disruptivo y alternativo. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. Nos encantará complacerte.